Buenas tardes a todo mundo en la academia, en la audiencia, al igual que a todo mundo que nos acompaña en línea. Quiero antes que nada agradecer primeramente a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad de recordar el origen de esta tecnología. En segundo lugar, agradecer a los que nos acompañan en el simposio, queridos compañeros y compañeras, tres de ellos, ellas más bien, recién ingresadas en nuestra corporación. Y finalmente quiero emitir un doble agradecimiento a David por acompañarme en el simposio y por tomar la responsabilidad de coordinarlo, dada la circunstancia que estoy fuera del país. Déjeme, si todo el mundo está viendo la presentación, que así lo espero, y escuchándome correctamente, remitirme a los trabajos de los doctores Albert, Nathans, Smith, a principios de los años 70, hace alrededor de 50 años, quienes descifraron cómo es que las bacterias neutralizan la invasión de estos bacteriófagos o virus que parasitan bacterias a través de mecanismos y enzimáticos y procesos donde la bacteria es capaz de cortar en fragmentos con sus enzimas de restricción el DNA invasor. Y para evitar dañarse a sí misma con estas propias enzimas, modifica el DNA metilándolo para que las enzimas de restricción no actúen. Entonces, este código de metilación y enzimas de restricción explican cómo las bacterias neutralizan, como ya dije, estos virus invasores. Lo que viene más adelante es cómo estas herramientas de corte y confección del DNA ha tenido un impacto enorme en la investigación biomédica y en el avance de la medicina. Esto es, pues, como desde la bioquímica, caracterizando enzimas, procesos enzimáticos, cambiamos a la biología molecular. Cuando Stanley Cohen y Herbert Boyer de la Universidad de California, que por cierto en el laboratorio de este último, nuestro distinguido doctor Francisco Bolívar Zapata participó activamente, usaron estas herramientas de corte y confección de genes para combinar genes sobre todo de origen bacteriano y de resistencia a antibióticos entre diferentes plásmidos bacterianos. Entonces aquí empezó los primeros procesos de usar estas enzimas para, como ya dije, hacer corte y confección de genes. Posteriormente, el doctor Paul Berg de la Universidad de Stanford fue quizás el primero, y ello le valió el premio Nobel en Química en 1980, que usando estas herramientas no solo recombinó material genético, sino lo usó de diferente origen, mezcló DNA de diferentes orígenes, demostrando que era posible insertar en plásmidos que a su vez habitan en bacterias material proveniente ya no solo de bacterias, sino de virus u de otras fuentes. Esto abre la puerta a la manipulación genética, inclusive de organismos superiores. Por eso le valió el premio Nobel. En el ínter, en este proceso de evolución, los doctores Walter Gilbert y Frederick Sanger fueron galardonados junto con el doctor Paul Berg con el premio Nobel de Química en ese año de 1980, porque además de las herramientas para manipular genes, contribuyeron los procesos o los desarrollos que permitían leer la estructura primaria, la secuencia nucleotídica de los genes, lo que conocemos como secuenciación nucleotídica. Mientras que Walter Gilbert desarrolló un proceso químico a base de sustancias químicas que específicamente actuaban sobre las 4 diferentes bases del DNA. Frederick Sanger desarrolló un método enzimático que a la postre fue el que se devino dominante, dado la posibilidad de hacer muchas cosas sobre un proceso enzimático que es más versátil para desarrollos futuros. Ellos compartieron, como ya dije, con Paul Berg el premio Nobel en Química de 1980. Con esas herramientas, donde se pueden manipular, caracterizar, hacer mapas de restricción y secuenciar nucleotídicamente los genes para conocer su estructura primaria, el siguiente avance realmente espectacular fue cuando dimos el brinco de poder usar estas herramientas para analizar la genética bacteriana. Y el reto era cómo vamos a trasladar el estudio de la genética bacteriana al estudio de la genética molecular humana. Es un salto de 3 órdenes de magnitud. El genoma de coli son 3 millones de nucleótidos aproximadamente.
el genoma humano son 3.000 millones de nucleótidos. Estamos hablando de un salto que no parecía que se podía dar hasta que vino la solución. Fraccionar el genoma humano en miles, si no es que cientos de miles o millones de fragmentos, insertarlos en vectores de clonación, meterlos en bacterias y hacer estas genotecas. Ahora el problema de la complejidad del genoma de organismos superiores se redujo a estudiar una fracción a través de las bacterias y su propagación a lo que llamamos clonación molecular. Estas genotecas que fueron sofisticándose primero en bacterias, luego en levaduras y así sucesivamente, fueron al final del día las que permitieron no solo separar en fragmentos el genoma humano, sino llegar a secuenciar todos sus fragmentos, ya sea desde la academia o desde la industria, con métodos sobre todo informáticos, que permitieron armar la secuencia de estos fragmentos en el contiguo del propio genoma humano, y gracias a ello estamos celebrando 20 años ya de la conclusión del proyecto del genoma humano. Y entre las promesas que este proyecto trajo y se están convirtiendo en realidad es la medicina personalizada, es decir, usar la información genética de cada individuo para ajustar no solo qué tipo de tratamiento le va a funcionar mejor para combatir sus enfermedades, sino inclusive ajustar la dosis. De tal manera que con esas herramientas que, como ya expliqué, avanzaron enormemente en la genética microbiana, pero abrieron la puerta a la genética de organismos superiores, estamos revisando en esta presentación de los colegas que ya introdujo el doctor Kersinovich, los diferentes áreas de impacto que estas herramientas de recombinación del DNA, secuenciación nucleotídica de genes, etcétera, han tenido en los diferentes campos de la medicina, y eso ya les toca a nuestros invitados. Yo por lo pronto agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Barrera, y ahora le pediríamos a la doctora Diana Reséndiz nos haga su presentación, por favor.